Estamos hoy en un lugar muy especial. Vinimos hasta Pilar, en Buenos Aires, bosquecito mágico donde se siente la energía acá, pero la energía no solamente es del bosque, es de la presencia de alguien que está a mi lado. Ella se llama Bárbara y me trae recuerdos muy lindos por el nombre solamente, porque he conocido una mujer genial llamada Bárbara. Bienvenida al programa, realmente me encanta tenerte. Acabas de llegar de México ayer. Bárbara, cuéntanos un poco esta historia fantástica que quiero escuchar, que es la historia de tu vida, de esta sensibilidad que yo percibo desde muy chiquitita. ¿Qué pasó con Bárbara cuando era muy pequeñita? Bueno, ante todo, Lucía, darte las gracias por todo tu camino, por este instante eterno que nos ofreces para poder reconectarnos con cada corazón, honrando tus pies, tus pasitos en tu camino, en tu vida, en tu escenario de vida, y a todas las personas que te están rodeando que hacen posible también esto, a esos que les llamamos equipos, que son más que equipos, una preciosa familia que nos sostiene y nos permite también experimentar la vida. Es cierto, es así. Muchas gracias. Bueno, pues realmente la historia de Bárbara no tiene mucho de particular en lo que es mi infancia y lo que es pues prácticamente la adolescencia. Sí que tiene de particular que la línea que escogí, lo que llamamos el árbol de las relaciones, el transgeneracional, como lo queramos llamar, es un sistema en el que tanto en el papá como la mamá son líneas que han vivido la guerra. Las dos estructuras son líneas pues que han vivido tanto la guerra civil española como es un transgeneracional de mucho militar. Entonces, pues claro, evidentemente lo que tenía y lo que venía a disolver y a unificar era una desestructuración importante. Así que desde ya antes de ser preconcebida estoy en una línea de mujeres que han tenido contacto con todo lo que puede destruir al ser desde la mujer e incluso también al hombre, ¿no? Por el transgeneracional de energía masculina que nos ha permitido caminar. Pues porque ellos prácticamente todos militares también, en familias de papás y de mamás que vienen también. Entonces es como hay una carga muy interesante que desde prácticamente el útero de mi madre ya la estuvimos viviendo intensamente. ¿Ya vivían en México? No, mis padres, yo nací en España, en el Hospital de la Paz, ahí viví. Qué lindo. Durante un tiempo en Fuencarral, muy cerquita de ese hospital. Y ya poco tiempo después mis papás finalizaron su relación, mi madre se fue a Valencia y ya viví muchos años en Valencia, justamente en el mar Mediterráneo, en las costas del mar Mediterráneo. Enfrente tenemos Italia, ¿sí? Grecia, estamos en ese tipo de energía. Y ya prácticamente pues hasta que cumplí 31, 32 años que empezaron a ocurrirme ciertos eventos. Ya a los 11 años estuve hospitalizada en psiquiatría porque eran muy continuadas las depresiones, tanto en mi familia como también desde que yo era muy pequeña. No entendía muchas cosas y eso era lo que me mantenía sumida en una tristeza muy profunda desde muy pequeña. Así estuve sosteniendo el aprendizaje. Evidentemente tenía que llegar a un pozo lo suficientemente profundo y tocar salir, claro, para poder decir desde mi palabra es posible la existencia plena, es posible la felicidad, es posible estar tranquilo en mitad de una jauría de energías, ¿no? Es posible dormirte en una tormenta en mitad del mar, es posible. Uno solamente tiene que interiorizar y entender, ponerle un porqué y un para qué. Claro.
a toda esta Ahora, experimentación. Es muy interesante porque evidentemente te hiciste cargo de una historia genética muy fuerte. ¿Y cuándo fue y en qué momento fue ese disparador de decir, no, esto a mí no me pertenece, esto lo adquirí, me hice cargo, ahora lo tengo que transmutar? ¿En qué momento y qué situación fue? Como te comentaba, a partir de los 31, 32 años comencé a percibir ciertos sonidos, palabras, me contaban historias, incluso cuando conseguía quedarme un tiempo sentada sin tener cosas que hacer, incluso que me hacían como no parar demasiado tiempo porque los sonidos, los contactos que tenía en ese instante, cuando tenía 31 o 32 años, a la hora de escuchar y de percibir que me hablaban y no había nadie, tenían como una secuencia muy lógica, tanto que con la persona con la que yo vivía en Tenerife le contaba todo esto. Al principio pensaba que me había terminado de volver loca, después se dio cuenta que todo lo que le estaba contando sucedía, incluso que habían lugares en su casa que me decían las voces, que en un techo yo le pedí por favor que me permitiera romper la pared de su casa, así era porque no conseguía descansar, hasta que hicimos un agujero y él vio que había evidentemente como una especie de geometría o un trabajo realizado como una especie de cemento blanco dentro de la obra, como si fuera un falseado se llama, que está tapado porque ahí había en un principio al construir la casa un hueco de escalera. Entonces él empezó a recordar cosas como que la mujer del hombre que le hizo la casa le ofreció contactar con una mujer que era santera, él no quiso, y dice, justamente a partir de ese momento comenzaron todos mis eventos de carencia, cuando era una persona multimillonaria. Entonces empezó a contarme ciertas cosas, entonces le describía las cartas que le llegaban al buzón, veo esto, y claro, empecé a tener visiones y aperturas de visiones que evidentemente sí que desde pequeña había tenido y experimentado premoniciones, claro, eso sí, claro. Pero como que mi madre como que también las tenía, no parecía muy extraño, aún así toda mi familia católica no era algo que se hablara libremente, siempre muy tapado, ¿no? A partir de ese momento la percepción cada vez fue a más, hasta que me dijeron que el 9 de agosto, fecha de mi cumpleaños, se finalizaba el tiempo del karma y que comenzaba un dharma. Entonces yo no sabía lo que era karma ni lo que era dharma, jamás he tenido contacto telepático con ningunos seres. Cuando veía una persona, un hermano en televisión que explicaba que había tenido contacto con las naves, yo pensaba, ¿qué se habrá fumado este hermano? ¿No? En esta noche, ¿no? Porque no llegaba a creer jamás, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cumplo 32 años, el 9 de agosto, y el día 10 de agosto se mueve un huracán energético en la casa donde vivía, tanto que dije, me voy con mis hijas. Al día 11 ya había volado para venirme a Valencia de nuevo, a la casa que tenía en Valencia, y esa noche encuentro unas meditaciones de Cábala, que llevaba un tiempo estudiando Cábala, por una causalidad. En el metro escucho una mujer que se presenta, me dice que se llama Lucinda, y que si había escuchado alguna vez hablar de Cábala, porque yo también experimento lo que es la biodescodificación, por simplemente pura comprensión, no lo he estudiado, pero por comprensión. Y entonces estaba hablándole a una persona por teléfono que era lo que le estaba diciendo su tobillo en ese instante, y esta persona se presentó y me dijo simplemente lo de Cábala, y empecé a investigar por mí misma. Al llegar el día 11, que te comento de cuando tengo 32 años a casa, busco en internet clases de Cábala gratuitas y aparece un rabino que está dando unas meditaciones con la estrella de David, y hago la meditación, me meto dentro de la estrella de David de color oro, y en ese instante se aperturan dos seres del tamaño de este árbol enormes y me abren como un portal donde fuera interpreto que es el paraíso, y me dicen que me puedo ir. Entonces, con la imaginación, yo les digo en mitad de la meditación, mirad, no puedo pasar en este momento, estoy meditando por el planeta, pues ya cuando termine todos estos trabajos ya iré. Y yo me acuerdo que finalicé la meditación y dije, tú fíjate qué imaginación tengo, que hasta he mantenido como una conversación con ellos, como con pensamiento. Me acuesto esa noche, y a partir de esa noche, durante 1 año y medio, a partir de las 4 de la mañana, todos los días aparecían dos seres de luz en mi cuarto y empezaban a abrirme como pantallas holográficas donde veía el código genético, las células, etc. Y comencé a tener una reconexión
encerrada en mi casa porque ya pensé que me había vuelto loca del todo. La sorpresa es que cuando me levantaba veía todas estas luces, como que me llegaban pensamientos que me aturdían la cabeza, me tenía que levantar, encender todas las luces de casa, iba a la computadora, yo quería estudiar cábala, que en ese tiempo me apetecía, se apagaba la computadora y se encendía con páginas que yo al principio lo único que hacía era querer apagar, no me fijaba en la página, yo decía, ya está yendo mal el ordenador, la computadora, como le decimos ordenador en España. Llamo al informático, oye Óscar, mírame el ordenador, no me funciona bien, te lo dejo donde quieres que te lo deje. Le dejaba la computadora, la miraba, oye Bárbara, tu computadora no tiene nada, pues si se apaga y se enciende sola, que no tiene nada. Así pasaron 2 veces más hasta que ya dije, bueno, ¿qué estará pasando? Cuando se apaga y se enciende, evidentemente la primera página casi nunca tenía mucha información cuando me hacían los cambios. Y cuando le daba el siguiente clic de la web que a mí me abrían, tenía las imágenes de lo que yo estaba viendo holográficamente en mi habitación. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Ahora, todo esto sirvió o sirve para que en esta etapa de tu vida puedas sanar, enseñar, dar fuerza a mucha gente que les pasa estas cosas y que no se animan, ¿no? Ahora, me gustaría saber algo muy personal tuyo. Primero fue la cábala y después, ¿qué? Porque lo que yo percibo es un movimiento interno impresionante, es amigarte con estos 2 planos maravillosos que empezás a vivir, ¿no? Y aceptar, porque no es que lo estabas viviendo, aceptar de salir de esta cosa humana, conectarte con seres de luz, volver. ¿Cómo se maneja esas 2 dimensiones? Pues en principio la verdad fue una apertura de golpe, no solamente con 2 dimensiones únicas y exclusivamente, sino que automáticamente comencé a tener sueños lúcidos despierta, donde entraba en escenarios sentada. Ya llegó un momento en el que tuve que quedarme en mi casa sin trabajar, lo único que hacía era llevar las niñas al colegio, volver a casa. La energía hizo que yo pudiera salir de mi trabajo y empezar a vender esos sistemas de oxigenación, que soy comercial de sistemas de oxigenación hace muchos años, hablar con mi jefe, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, y yo le conté que estaba teniendo un proceso que le dije, mira, siento que puedo perder la custodia de mis hijas, yo tengo que estar en mi casa y por ser una buena comercial, él me facilitó poder vender los productos desde mi casa. Así que cuando tenía tiempo y dejaba a las niñas en el colegio y yo veía que hacía falta para casa, agarraba mis sistemas en la maleta y a puerta fría los vendía, ¿no? Y así me sostenía, pero sobre todo en casa quería comprender qué ocurría, porque de repente se abre el escenario y me veo claramente en otro tiempo, en otro espacio, con otro sexo, con otras ropas, y veo los seres de luz como están entrando y saliendo en las personas que estoy viendo. Ellos me mostraron claramente que existe una apertura multidimensional y que según qué órganos, según qué chakras, uno está sintonizado con su gravedad. Entonces, aprendí ciencia cuántica, matemáticas áureas, atendí el lenguaje de los signos durante un tiempo dentro de un cero. Ellos me mostraban claramente cada letra, cada signo, cada código, qué significa dentro de un huevo, podríamos decir, ¿no? Y dentro del huevo comprendí muchas cosas, empecé a recordar todas las vidas que están programadas desde mi glándula pineal, que llamamos vidas pasadas, pero son actuales, simplemente nosotros vivimos en el pasado y no somos conscientes de que estamos en ese tiempo pasado hasta que empezamos a hacerlo. Más que tiempo pasado son programas que se unifican en una sola dimensión. Y empecé a poderlos decodificar todos, incluso hasta el programa inicial que tengo como ser al llegar a este plano. Así que pude recordar claramente cuál es la intención o cuál es el origen de que haya encarnado. Entonces recordé que vengo a disolver la ilusión de la separación. Esa es una de las principales causas por las que estoy aquí. Tengo espera, porque esto es muy fuerte. Tu misión es enseñar a disolver, a ver, repetirlo. Bueno, no vengo a enseñar. Mi propósito de vida verdaderamente está en todo lo que tiene que ver con la reconexión genética,
He recordado incluso trajes en los que me encuentro, vehículos que tienen toda la información de la modificación genética del universo. Es con un solo pensamiento que he experimentado en algunas veces que puedo pasarlo a mi cuerpo entero. He tenido cambios de programas genéticos al instante, en un instante, y que tienen como una resonancia multidimensional. Entonces he visto claramente como cuando incluso llegué a desconectarme completamente de la realidad en la que estaba conectada y en esa misma realidad poderme conectar a toda la multidimensionalidad. Después de pasar diferentes filtros, porque he ido pasando filtros de reconexión, llego a conectar con la fuente y con el fluido. Cuando me ocurre eso, puedo ver incluso los escenarios en los que estoy existiendo en tiempos futuros, los creo mentalmente y ocurren. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, qué hermoso. Es como la conexión con la mente cósmica y universal, pero no tiene forma, no tiene color. Va mucho más allá. Después de haber comprendido los colores, comprendido los chakras, comprendido toda la decodificación del cuerpo, como estaba hablando antes contigo, la información que yo tengo sobre los dientes que estábamos hablando, es diferente, pero a cada persona le van a dar una información de que es como una piececita del puzzle. Todo suma, todo suma, es maravilloso. Ahora entiendo un montón de cosas, como fue, porque les cuento algo, ella viene a dar unos talleres maravillosos, que ahora vamos a hablar de los talleres, y te conozco recién, o no, o no, o ya estuvimos juntas en otros planos, pero fue una entrega tan total hacia toda la organización del evento, el éxito que vas a tener, que no me quepa ninguna duda, porque llegar a la Argentina en este momento es una bendición tenerte realmente, que puedo entender por qué nos conectamos, desde qué lugar nos conectamos, pero no voy a salir un poco de ese tema. Quiero preguntarte algo muy puntual, Bárbara. ¿Qué pasa con la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que dice, ¿de qué están hablando estas personas? Yo no entiendo nada de esto. Yo sé que tengo que levantarme a la mañana, atender a mis hijos, atender a mi marido y ya está. ¿Qué pasa con ese mundo? Cuando alguien siente que ese es su camino y es feliz, evidentemente, seguramente tampoco estarán escuchando este tipo de videos. Y si les llegara, es porque en ese escenario, cuidando a sus hijos, cuidando a su marido, simplemente viendo alguna vez algún video de esto, puede conseguir ser más feliz ella. Caminando en el camino, por lo que he podido terminar de comprender y entender en este tiempo, aquí, en este instante donde estoy contigo, actualmente lo primero que tenemos que hacer, a lo que venimos, es a darnos felicidad continua. ¿Qué es la felicidad? La felicidad realmente para cada persona es una cosa diferente, porque si yo te pregunto ¿qué es para ti la libertad?, tú vas a visualizar, pues bueno, yo me veo libre así, en este estado. Pero la realidad es que la libertad no tiene masa, ni tiene medida, no la puedes parametrar, no le puedes poner un color. La libertad es tan absolutamente infinita que cuando comenzamos a decir yo deseo ser feliz, no tenemos ni idea a qué universo nos estamos aperturando, porque es una mente sin límites. De la misma manera la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad para cada ser es algo absolutamente diferente. Yo te puedo hablar de cuándo experimento esa felicidad. Cuando se consigue completamente la conexión con el ser y visualizarlo en el exterior, mientras que tú estás conectando con esa esencia desde el interior. La mayor felicidad que experimento es cuando realmente veo ese fluido en los ojos a quien estoy mirando. Además veo que ese fluido se está reconociendo a través de esa mirada. Ese instante en el que ves esa gotita de lagrimita que humidifica el cristalino del ojo, ese instante infinito. Infinito. Bueno, yo lo pondría como ejemplo cuando estás enamorada y tenés a tu ser querido y ese segundo de emoción y de amor que se ve en la mirada, ¿no? Y que te conectás, que es cierto lo que dices, con todas las vidas que incluso estuviste con esta persona. Qué bueno, me encantó, me encantó.
Bárbara, y tenemos pocos minutos para finalizar la nota, así que me gustaría que nos explicaras un poco este taller que vas a hacer ahora en Buenos Aires y que por supuesto vas a hacer muchos en Buenos Aires. ¿De qué se trata? Nosotros estamos compartiendo la información sobre autosanación esenia. Como antes me estabas comentando, si estamos enseñando, ya estamos en un tiempo en el que cuando uno conecta con la esencia se da cuenta que el que está fuera es un ser cristalino. Es la relación que puedo tener con Dios cuando me relaciono con alguien fuera. Así que todos fuera verdaderamente son esencias perfectas, pero que sí que estamos colaborando todos con todos en una reconexión con un fluido, con una esencia, con una fuente, con la mente cósmica y universal, dijéramos. Así que lo que hago es compartir, que es mi pasión, aquellas memorias que he activado 100% completamente. Las memorias que he activado completamente, con las que estoy vibrando y compartiendo, aquellos que quieran escuchar, vibrar la energía, son todo lo que tiene que ver sobre la reconexión en los tiempos de los esenios. Nosotros llamamos sanación porque todavía estamos vibrando en enfermedad, pero la enfermedad verdaderamente no existe, es una transformación de la materia cuando uno comunica con eso que llamamos espíritu. Cuando la materia comience a transformarse, todo lo que está oculto, que nos separa del otro, empieza a enfermarnos y nosotros pensamos que es algo negativo, es algo malo. Y sin embargo nos está propiciando el camino más ligero hacia la fuente. Ahora bien, ¿uno puede vivir ese camino más ligero conscientemente sin enfermar? Sí. ¿Más rápido y más fluido y más fácil? Sí. Ese camino de conectar con el espíritu, con esa emoción o sentimiento que le hemos llamado felicidad, que tú has comparado con el enamoramiento, pero el enamoramiento humano viene a distorsionarnos muchísimo, porque llegamos a estar demasiado picudos en la energía. Ese enamoramiento, si lo conseguimos al mirar una flor, un gatito, bebé, cualquier cosa, es cuando verdaderamente se consigue esa transformación y ese fluido armónico, esa reconexión armónica. Los esenios fueron grandes guardianes de una tecnología que viene de Egipto. En Egipto nosotros ya teníamos toda esta información porque la traíamos de Atlántida y de Lemuria. Yo tengo recuerdos y memorias de la época hiperbórea, y antes de la época hiperbórea, los cuerpos que crearon a los hiperbóreos, que venían en una energía protoplasmática. El taller se trabaja continuamente con las memorias protoplasmáticas, que son, dijéramos, las más puras que podemos despertar. Y esto es porque estamos recibiendo información desde hace ya un par de años de unas nuevas civilizaciones que en este tiempo se están volviendo a encontrar. Unas civilizaciones que tienen una geometría, una posición específica en la Tierra y están alineadas con portales en el cosmos. El cielo es muy importante comprenderlo porque te dice en qué tiempo te encuentras, qué está ocurriendo en tu genética y cómo tú puedes mutarla conscientemente. Cada puerta del cielo tiene una llave para adentrarte cada vez más a esa sabiduría. Así que estas nuevas civilizaciones, nuevas ciudades que ya se están despertando, al menos en Cancún, México, se están unificando gracias a estos talleres de autosanación esenia, porque quien está dentro reconecta sus memorias de una manera impresionante. Estamos visualizando regeneraciones que llamaríamos sanaciones, incluso de personas que vienen en silla de ruedas, lesionadas por accidentes de tráfico y que el segundo día se levantan y caminan. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! Realmente hermoso. Bueno, solamente me queda decirte gracias. Gracias por estar acá en la Argentina, por estar en este lugar mágico, un lugar precioso que valió la pena venir. Honestamente sentíamos que tenía que ser así y te deseamos algo desde lo más profundo de mi corazón, yo especialmente, éxitos y este segundo o este instante que estamos viviendo ahora, que es mágico, se repita en todos los momentos de tu vida. Muchísimas gracias, deseo lo mismo infinitamente para ti, para todos los que te rodean y para todos los que están escuchando. Que así sea. Gracias.